Estamos escuchando en estos momentos Etiqueta Negra, ¿no? En un día que básicamente crespón negro, como dice un poco la canción, lamentablemente. Canción que se va a estar utilizando como muchas otras que el Indio en su etapa solista o de Los Redondos habla de la muerte. Seguramente se va a estar repercutiendo, lamentablemente, en un día que la verdad que hay conmociones e impresiones de distintos modos, ¿no? Yo la verdad todavía no he caído un poco de esta noticia. Hay otros que, bueno, parten en llanto. Hay otros que lo recuerdan con alguna canción, con algún posteo. Hay otros que lo recuerdan, ¿no? Con alguna foto en algún viaje, yendo a las misas, con alguna foto vieja. Que no está el Indio. Están los amigos, están la familia, están los hermanos, ¿no? Ese es el recuerdo máximo que uno tiene de esas misas, ¿no? Capaz que se olvidaron con qué canción arrancó, qué tema tocó. Capaz que sí, se lo llevan en el corazón, obviamente, ¿no? Pero queda el recuerdo del viaje, de la unión entre amigos, amigas, entre conocidos, ¿no? Entre gente que uno quiere, ¿no? Y está esa cuestión. Hay otros que lo recuerdan, obviamente, sacando alguna foto de alguna bandera, que hay un montón. De algún paredón pintado con alguna frase de Los Redondos o del Indio, que hay un montón también. Entonces me parece que eso habla de la magnitud del artista que lamentablemente hoy se fue, o hoy se conoció la noticia. Esto me hace acordar un poco a cuando fue la muerte del Diego, ¿no? Un poco la conmoción a nivel total, la tristeza lamentablemente de todo un pueblo, o por lo menos de la mayoría. Y encima esto es comparar ya con el Diego, por lo menos ya es algo inmenso en la República Argentina, porque el Diego no fue solamente un jugador de fútbol, sino fue una personalidad que abarcó muchas cosas. Bueno, el Indio pasa un poco lo mismo. Que sus misas, o por lo menos el movimiento que generaba, se equipare un poco a lo que genera el fútbol, que el fútbol acá es sagrado, gente. Entonces ya habla un poco de la magnitud, ¿no? Y un poco de la religiosidad que hay detrás, ¿no? Por eso no eran recitales, sino eran las misas. Era ir a ver a que salga justamente, ¿no? Aquel personaje que tanto amábamos, como uno puede comparar con Jesús, con un cura, con lo que sea, con cualquier religión que pueda. Habla un poco de la magnitud, ¿no? Que no sobrepasó ya lo cultural, sino hasta una cuestión de seguir al líder o seguir a alguien a quien muchos adoran, ¿no? Obviamente. Y que el Indio no es que no le dio bola nunca a su público, sino al contrario, ¿no? ¿Por qué tanta gente lo seguía al Indio? Es una de las grandes preguntas que no se va a poder contestar nunca. Pero sí, por lo menos podemos deducir, ¿no? Y acá me tengo que ir al sábado 16 de agosto de 1997, Los Redondos se iban a presentar en Olavarría, cuando ya habían dejado de presentarse en Capital Federal o alrededores por los quilombos que generaba con la policía, la represión que ejercía la policía contra los seguidores de Los Redondos. Había pasado lo de Bulacio, sobre todo. Entonces decidieron alejarse un poco de lo que es la metrópoli y ir a recorrer el interior del país. Uno de esos lugares era Olavarría, con el estreno de Luz Belito. Fue suspendido el recital, con miles de seguidores que lo fueron hasta allá a seguir, y fue suspendido. Y acá aparece uno ya con la figura de Los Redondos, que uno pensaban que era una banda de drogadictos, que era una banda de quilomberos y todo eso. Bueno, aparece en televisión la figura del Indio con una conferencia de prensa que realiza en el Hotel Savoy. Y acá podemos destacar la labia del Indio, la inteligencia y un montón de cosas. Pero yo lo que me quedo acá es la defensa que hace el Indio ante su público, ¿no? Y acá vamos a escucharlo al Indio en la conferencia en Olavarría, hablando justamente de sus seguidores. ¿Quiénes eran sus seguidores? ¿Quiénes son sus seguidores? ¿Quiénes son los ricoteros? Bueno, vamos a escucharlo al Indio Solari en la conferencia de prensa que brindó en Olavarría. Imposible que hagamos, porque hemos dicho más de una vez que esta banda pertenece a ellos. Nosotros, no sé si ustedes saben, que no somos de dar reportajes, únicamente cuando sacamos algún álbum cada año y medio, para agregar a la estética y el concepto del álbum algún detalle más. Y no hace mucho me preguntaban por qué no dábamos reportajes, y yo les decía que lo que sucedía es que ya teníamos la suficiente edad para, en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos.
muchos padres y madres que tenían miedo de que sus hijos vayan a ver a Los Redondos por la figura que se había armado, conocían por primera vez y escuchaban por primera vez al Indio Solari con este tipo de altura, ¿no? La cual contesta y defiende a sus hijos encima, ¿no? Dicen que los hijos eran todos malos y toda esa cuestión, y sale a la defensa el líder de Los Redondos para hablar de eso. Y siguiendo la defensa, habla de que los ricoteros no era un gueto ni mucho menos, sino que no éramos chicos malos, y acá me meto porque también, ¿no?, entramos en esa línea. Así que vamos a escuchar también la defensa del Indio que hace ante sus seguidores. Hay una cosa que tendría que estar en clara. Estos chicos lo que quieren es venir a estar abrazados con sus novias, venir a bailar, venir a ver un espectáculo de rock y a escuchar las cosas que a ellos los conmueven. Y eso es un derecho que creo que ha sido avasallado este fin de semana. Bueno, con la altura que defiende, obviamente, y que sigue su defensa, ¿no? Esta conferencia de prensa podemos destacar un montón de cuestiones, pero acá yo me quedo con la defensa que hace un líder, una banda tan inmensa como es Los Redondos en ese momento, hacia sus seguidores. Así que seguimos escuchando al Indio. Y es lo que dije hace un rato. Yo no estoy para bajarle línea a los chicos. Nosotros hacemos canciones y la banda es de ellos. Yo estoy más para escucharlos. Quizá esto que está sucediendo es un acto de rebeldía que todos tendríamos que escuchar. Yo no creo en la malevolencia de esos corazones de 12 años, de 13, de 14 años. No creo en eso. No creo que esos chicos sean malos, que sean vándalos, que sean todas esas cosas que se dicen. Esos son los fantasmas de la gente que cree que un concepto estético es adoración del demonio, que cree que una chica que masca chicle mientras está hablando está cometiendo un pecado. Yo supongo que, bueno, que nuestra sociedad anida todo ese tipo de cosas y que quizá, a pesar de que es traumático el momento, quizá el planteo de esas cosas no deja de ser, no iba a decir la palabra positivo, me niego a decirlo hoy, ¿no? Bueno, yo no escuché en otro momento, con todo lo que venimos pasando, ¿no? Con lo que pasó con lo de las mujeres esta semana, ¿no? Con la marcha, sobre todo, con la ley de baja imputabilidad, ¿no? Que pasó también hace un tiempo, con el ataque que se hace constantemente a muchos jóvenes, ¿no? Jóvenes que ahora tienen 40 y pico, jóvenes que ahora tenemos 30 y pico, jóvenes que todavía siguen escuchando y van a seguir escuchando al Indio de Los Redondos. Una defensa así, como dice lo del Indio, de defender a los chicos justamente de todos los ataques que se venía viendo. No vi ningún político, no vi ningún deportista, o sea, de la magnitud de la figura del Indio no vi a ninguno defenderlos de esta manera, y me parece correcto traerlos en estos momentos, como para seguir conociendo un poco de lo que es y la altura que tenía el Indio Solari. Y siempre había un fantasma detrás, ¿no? De que el Indio hacía canciones que parecía que la escribió en el 90, pero pueden escuchársela ahora y que tranquilamente hablan de la realidad, ¿no? Como que el tipo veía el futuro, ¿no? El Indio decía, ¿no? A los artistas me dieron superpoderes que no puedo controlar ahora, ¿no? Como que decía que, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Claro. Y no, era justamente el reflejo de lo que uno tenía, o el Indio quería transmitir. Lo conectado que estaba, sí, con todo lo que estaba pasando, ¿no? Y estamos hablando de un casi intelectual, ¿no? En cuanto a el conocimiento de muchas cosas que tenía, ¿no? Y vamos a escuchar la primera entrevista en televisión que se conoce, que es en el año 1985 en el programa Subterráneos de Buenos Aires, emitido por ATC, en el cual ya habla y un poco marca la cancha de lo que serían Los Redondos, y sería justamente un poco lo que luego no se traicionaría y se contradeciría, sino al contrario, seguiría en la misma línea, ¿no? Y habla un poco de cuidar el estado de ánimo, y vamos a escucharlo. Yo he estado mucho tiempo en el tipo de actividades que yo hago. Es un grupo de rock y de alguna manera considerado subterráneo, aunque de lo único que se trata es una producción independiente. Ha estado mucho tiempo en lugares como este, en sótanos. Y aquí se da cuenta uno por qué es útil proteger el estado de ánimo de la gente. Hay que cuidar el estado de ánimo, ¿no? En una situación donde ahora reina la tristeza, lamentablemente aún más por la muerte del Indio, obviamente. Y habla un poco también esto, ¿no? De la cuestión económica, un poco de la cuestión material de las cosas, sobre todo. Y que un poco tranquilamente lo que va a decir ahora, y vamos a escucharlo el Indio en esa misma entrevista, se puede reflejar un poco en el contexto en el que estamos viviendo. Así que vamos a seguir escuchando al Indio. La vida para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodones. El algodón está haciendo daño a esa vida. La vida tiene que estar expuesta a la vida. Desgraciadamente, claro, entiendo de que en este caos que hay se corre peligro, pero bueno, yo también aprendí en esta cultura de que parte de vivir, y casi una cosa fundamental, es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo, es decidir no estar tan solo, como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia.
Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. En las instituciones ya se sabía, la historia del rock es eso. Es decir, comienza de la primera fractura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que ven la primera fractura que es de tipo ética en sus padres. Sí, tenemos 3 coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado no va a alcanzar para tapar toda esta mierda. Bueno, un poco de ahí, de lo que venía una de las grandes frases y líneas que ha dado el Indio en toda su historia, y lo hizo por fuera de la música, ¿no? Imagínense la altura que estamos hablando, ¿no? Y acá, como para ir cerrando, obviamente, estamos hablando del líder, y yo me atrevo a decirlo porque soy un ricotero, porque siempre seguía la banda. Mil perdones al resto de las bandas, que hay muchas que son buenísimas, que son muy gigantes también, pero estamos hablando de que murió el líder de la banda más popular y quizás la banda más grande que ha dado la cultura argentina, ¿no? Y eso siendo una banda independiente, siendo una banda que se conoce en Uruguay, en alguna otra provincia, en alguna que otra país limítrofe, y no mucho más por su cuestión independiente, ¿no? Uno repasa y compara con Soda Stereo y se conoce en todo el mundo, pero me acuerdo que yo lo hablaba con otros con chilenos que me encontré en un viaje y no podían creer que había una banda más grande que Soda Stereo justamente en la Argentina, y que eran Los Redondos, o que por lo menos se equiparaba. Dice, ¿cómo se equipara esa banda si yo no la escuché? No llegó afuera. Bueno, es parte del mito y parte de tener que entenderlo, tener que estar ahí para entender un poco esa cuestión. Y estamos hablando de la muerte de uno de los artistas más grandes que ha dado la República Argentina también. Y que va a haber un montón de análisis ahora, va a haber un montón de la figura política, de los reconocimientos, un montón de figuras políticas del deporte van a salir obviamente a reconocer la historia del Indio, que no es válido, obviamente, no estoy cuestionando eso, pero lo que lo puso a ser quien es el Indio Solari fue la gente, fue el gran cariño que le brindó a una banda como Los Redondos de Ricota, que continuó con los fundamentalistas del aire acondicionado, con sus letras, con sus músicas, con la conmovedora historia que traen detrás de todas esas canciones, y que cada uno lo puede interpretar como quiere, y eso está, ¿no?, en lo jugoso de lo que es Los Redondos, pero está en la gente el recuerdo, está en las juntadas para volver a escucharlo y poner una canción tras otra y repetir de vuelta la canción y repetir y cantarlo a los gritos y dar ganas de saltar, de estar abrazados, como decía el Indio ahí, de conocer gente. He conocido gente maravillosa en mi vida gracias a los viajes y a las misas del Indio, y hoy que lamentablemente toda esa gente, toda esa gran masa que seguía a Los Redondos, hoy está viviendo un día de mierda. Hoy es un día muy triste en la República Argentina por la muerte del Indio. La vida, lamentablemente, con todo lo que hemos contado aquí en Fingiendo Demencia, con la realidad que estamos viviendo, es más triste, lamentablemente, ¿no? Que se muera el Indio es muy triste, es un golpe al corazón para los que seguimos, para los que escuchamos su música, obviamente, y que no sabemos cómo seguir. Y entonces vamos a, lamentablemente, tener que seguir escuchando su música, recordando, se nos va a caer alguna lágrima cuando pasemos con el bondi, con el tren, en ese paredón que siempre había alguna frase de Los Redondos, en alguna juntada con amigos, cuando pongamos alguna canción de Los Redondos, se nos va a caer una lágrima, se nos va a conmover, nos va a quedar lo único, seguir unidos, estar abrazados a nuestros amigos, seguir obviamente unidos y pasar este momento de tristeza unidos, lo único que nos queda. Así que esto es un humilde homenaje que le damos de aquí en Fingiendo Demencia a un artista de puta madre, y que lo recordamos de esta forma. La gente va a seguir recordando al Indio Solari y va a seguir en nuestras memorias siempre. Demasiado ciertas para ser verdad, ya sé. ¿Seré yo acaso una espina